El santoral hoy nos recuerda a varios santos. Santa Aldegunda fue una noble y abadesa francesa nacida en 639. Fundó un convento y aunque el rey de Inglaterra la pretendió, ella prefirió honrar a Dios manteniendo su virginidad y llevar una vida religiosa. Hay evidencias de que padeció de cáncer de pecho. Murió en 684. San Armentario de Pavía, vivió en el siglo VIII al norte de que lo hoy es Italia. Fue el 19º obispo de Pavía. Vivió su episcopado de forma santa al servicio de diócesis con tanto amor y defendiendo la fe de forma heroica. Murió alrededor de 731. Santa Batilda de Ascania, nació en Meldiden entre 626 y 627. Alcanzó la santidad habiendo sido reina de Burduña y Neustria, esposa del rey Clodoveo II. Fue la impulsora de la creación de los monasterios de Corbia y Chelles. Murió en 680. Fue canonizada por Papa Nicolás I en 880. Su mayor santuario se encuentra en Abadía de Chelles en las afueras de París. San David Galván Bermúdez, un santo latinoamericano nacido el 29 de enero de 1881. A los 14 años ingresó al seminario del Señor San José. Sin embargo, 5 años después tuvo que retirarse para trabajar en una zapatería. Volvió a pedir ser admitido en 1902, después de haber trabajado durante 2 años. Después de haber sido readmitido, el prefecto general veía en él poca fidelidad, por lo que lo sometió a rigurosas pruebas. Él demostró personalidad, dedicación a la oración mental y constancia en soportar la adversidad. Finalmente fue ordenado a los 28 años el 20 de mayo de 1909. Desde ese momento procuró siempre ayudar a los pobres. Fundó la revista Voz de Aliento. En 1914, mientras era vicario de Amatitán, ayudó a una jovencita que era perseguida por el militar Enrique Vera, negándole que contrajera nupcias porque ya estaba casado. El sábado 30 de enero de 1915, se registraron en Guadalajara violentos enfrentamientos entre huestevillistas y carrancistas. Los presbíteros David Galván y José María Araiza se dispusieron a auxiliar a los moribundos y heridos. Cuando cruzaban el jardín botánico, frente al viejo hospital de San Miguel, fueron interceptados por Enrique Vera, quien ordenó su arresto inmediato y sin juicio previo, le condenaron a la pena de muerte. Un oportuno indulto salvó la vida del padre Araiza, pero Galván no correría la misma suerte, remitido a la calle Coronel Calderón, junto a la banda del cementerio de Belén. Frente al pelotón de fusilamiento y sin perder la entereza, la víctima distribuyó los objetos de valor que portaba. No quiso que le vendaran los ojos y frente a los encargados de ejecutarlo, se señaló serenamente el pecho para recibir las balas. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo del 2000 por el Papa Juan Pablo II. Santa Jacinta de Mariscotti nació el 16 de marzo de 1585. Durante su juventud vivió una vida muy alejada de las obras cristianas. Más tarde en su vida se convirtió y rectificó su camino. Luego de su conversión vivió muy bien su cristiandad en la humildad, obrando milagros, promoviendo el consuelo a los ancianos y sobre todo promoviendo el culto eucarístico. Fue enviada por sus padres al convento de la Tercera Orden de San Francisco de San Bernardino de Viterbo porque ella solo quería llevar una vida mundana. La mayor de sus hermanas ya se encontraba ahí y era conocida por llevar una vida santa. Como Jacinta no pensaba más que en llevar una vida mundana, no soportó gran tiempo el retiro del monasterio, decidiéndose a abandonarlo para regresar al lado de sus padres. Al no poder casarse, sus padres lograron convencerla para que ingresase de nuevo en un monasterio el 9 de enero de 1605. Durante los 10 primeros años, Jacinta llevó en el convento una vida mundana. Se hizo construir para sí una celda magnífica con todo lujo. En 1615, con 30 años de edad, Jacinta cayó gravemente enferma. Aquejada de agudos dolores, Jacinta pidió con insistencia la presencia de un sacerdote que la oyera en confesión. Al penetrar en una habitación tan suntuosamente enriquecida, el franciscano padre Antonio Bianchetti rehusó oírla en confesión. Dolorida, Jacinta hizo al día siguiente confesión general de todos sus pecados, determinándose resueltamente a cambiar la vida que llevaba. Su vida cambió grandemente a partir de ese día. Ella experimentó de primera mano la misericordia de Dios después de la vida que había llevado. Reconoció sus pecados y se convirtió al Señor. En adelante realizó muchas obras que ayudaron a construir su santidad. Fundó algunas otras congregaciones religiosas. Murió como virgen en 1640. Santo Lemes en español medieval Adelemo Adelelme y en francés Saint-Aleume, fue un monje benedictino. Nació en Francia de una familia rica. Siendo aún joven repartió sus riquezas entre los pobres y peregrinó hacia Roma. Después se convertiría en monje y más tarde en abad del monasterio de la Casa de Dios en la Auberia. Fundó en Burgos el monasterio benedictino de San Juan Evangelista, donde se dedicó a atender a los peregrinos del Camino de Santiago.
Falleció en el año 1097 y fue enterrado en el monasterio de San Juan. Santa Martina de Roma, según una tradición legendaria, la diaconisa Martina, de familia de tradición cristiana, fue arrestada por haber profesado abiertamente su fe y repartido sus bienes entre los más necesitados, negando retratarse de su fe delante de una estatua de Apolo y a continuación, enfrente de la estatua de Diana. En ambos casos hizo pedazos y derribó las estatuas del templo aplastando a los sacerdotes al invocar a Dios. Se le echó a un foso con leones los cuales no la atacaron, por lo que fue finalmente decapitada. San Matías de Jerusalén fue un santo cristiano del siglo II y obispo de Jerusalén. Durante su episcopado, se enfrentó a una situación política revuelta en el Imperio Romano de la época de Adriano, por la persecución a judíos y cristianos. Era un judío cristiano. Fue perseguido por el emperador Adriano, 117-138, pero murió pacíficamente sobre el año 120. Louis Joseph Viaux, o hermano Luciano Maria Viaux, es un santo hermano de las escuelas cristianas belgas, nacido el 20 de marzo de 1841 en Meyers y fallecido el 30 de enero de 1917 en el colegio de Saint-Berthouin en Malone. San Pablo, Job nació en Seúl en 1796. Fue un cristiano coreano, que sufrió del martirio, por negarse a abandonar sus creencias. Fue martirizado en 1840. Finalmente, San Manuel Domingo y Sol nació en Tortosa, Tarragona el 1 de abril de 1836, también conocido como Mosén Sol. Fue un sacerdote español, fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y del Pontificio Colegio Español de San José de Roma. Murió el 25 de enero de 1909. Fue beatificado por Juan Pablo II el 29 de marzo de 1987. Hoy es el martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Continuamos la lectura del segundo libro de Samuel. Continúan los relatos sobre el rey David y sus disputas. Ayer nos relataba cómo Absalón, el tercero de sus hijos, estaba tras de él. Absalón en sus días era conocido por su larga cabellera, que era la envidia de muchos y era algo digno de presumir. Pero fue esta misma cabellera, su motivo de orgullo, que le jugó una mala pasada. Cuenta el relato bíblico que Absalón iba montado sobre un mulo y pasó por debajo de un árbol. Fue entonces su hermosa cabellera se quedó enredada con las ramas del árbol. El mulo siguió de largo y él quedó guindado, indefenso por los cabellos. No tenía forma de defenderse. Fue entonces que los soldados, del lado de David, aprovecharon para acabar con su vida. Lo que nos queda de enseñanza es que lo que podemos considerar nuestra virtud podría ser nuestra perdición. Aquello de lo que nos enorgullecemos, que presumimos ante los demás, ¿contribuye para nuestra salvación? ¿Para nuestra vida eterna? ¿O es solo una vanidad vacía que no nos aporta nada para nuestra relación con Dios? Tengamos mucho cuidado de cuáles son las que consideramos nuestras virtudes. Pero también pensemos en nuestros dones. No basta tener abundantes dones, muchas buenas características. Más nos vale utilizar esas virtudes para construir el bien y la paz, hacer la voluntad de Dios. Hoy respondemos con el Salmo 21, diciendo: te alabarán, Señor, los que te buscan. Es en Dios en quien debemos poner nuestra confianza. No en lo que nosotros podamos hacer. Todas las virtudes y bendiciones nos vienen de Dios. En la continuación del capítulo 5 de Marcos, Jesús y sus discípulos vuelven a cruzar el mar de Galilea, salen de territorio extranjero y vuelven al lugar donde es conocido, a la tierra del pueblo de Yahvé. Recordemos que ayer, después de haber librado al hombre de la legión de demonios, los extranjeros se asustan y le piden que se vaya. Hoy, ya en su tierra, apenas desembarca, mucha gente se le acerca y se forma una multitud. ¿Cómo recibimos nosotros a Jesús? ¿Le echamos como lo hicieron en tierra extranjera? ¿O le buscamos como hacen los que le conocen? Jesús no es un extraño para nosotros. No debemos tratar de alejarnos de él, sino más bien hacer lo posible por acercarnos a él. Y se le acerca un jefe de una sinagoga y le pide que se apiade de su hija que está agonizando. Jesús decide acompañarlo y socorrerle ante su angustia. Aunque seguramente también por su fe. Jesús siempre ha demostrado estar cerca y escuchar a los que tienen fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y si le pedimos a Jesús que nos acompañe a nuestra casa a resolver nuestros problemas, ¿notará nuestra fe y nos acompañará? ¿O se dará cuenta de que dudamos y decidirá no acompañarnos ante nuestras dificultades? Este jefe de sinagoga tenía fe y Jesús va con él. Al notar que se movía, la multitud que se había formado, comienza a moverse con él para seguirle. Y aquí hay otra demostración enorme de fe. Una mujer sufría de hemorragias y había gastado su fortuna en médicos y nadie había conseguido curarle. Muchas capaz hubieran decepcionado, pensado que ya no había nada que hacer. Ya no tenía dinero para pagar más médicos para remediar su situación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación?
Hemos ido a donde todos los que se supone nos podrían ayudar a solventar nuestras situaciones, mas nadie nos ha podido resolver. Sin embargo, ella tenía fe en Jesús de Nazaret. Tanto así que no se desanima al ver la multitud. Es tan grande su fe que se dice, con solo tocar su manto será suficiente para sanarme. Y convencida de que así sería, va y se acerca al Señor con la única intención de tocar su manto. Entonces va decidida. Jesús, nuevamente percibe la fe de esta mujer. Es por eso que pregunta, ¿quién me ha tocado? La respuesta de los discípulos no está fuera de lugar. Había una multitud alrededor. Hoy nos damos cuenta de que lo que a Jesús le importa es la fe con la que nos acercamos a Él. Es por eso que le dice a la mujer, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Aún estaba con la mujer cuando llegan a decirle al jefe de la sinagoga que su hija ha muerto, que no moleste al maestro. Pero Cristo sabe de la fe que tiene este hombre. Por ello él le dice, no temas, basta que tengas fe. Hoy hemos tenido dos testimonios muy claros del tipo de fe que debemos tener. Procuremos vivir confiados siempre en el Señor. Que Dios te bendiga.